Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de Ciencias Sociales 1. Les comento para que vayan sabiendo cómo voy distribuyendo los contenidos. Ustedes tienen en el libro, en el material bibliográfico que tienen en el campus, se va a encontrar dividido por unidades. Cada unidad pertenece a una clase, así que si tienen ganas y tiempo, pueden ir acompañando la clase con lo que sería la lectura. Lo que vamos a ver en la clase número 2 es sociedades y problemáticas ambientales. Bien, ahora vamos a ir por conceptos que nos vamos a ir encontrando en el cuadernillo. El primero de ellos es lo que sería estrategias de las sociedades antiguas para resolver lo que serían sus necesidades básicas. Y acá vamos a ir viendo cómo las sociedades van a ir evolucionando, van a ir aprendiendo y se van a ir adaptando de acuerdo a las necesidades por un momento y de acuerdo a las herramientas y a la tecnología que tenían en un segundo momento para poder satisfacer sus necesidades básicas, por así decirlo. Ahora bien, las sociedades a lo largo del tiempo van a ir, por así decirlo, enfrentándose a diferentes problemáticas ambientales, en donde estas problemáticas ambientales van a como requerir de soluciones innovadoras para poder sobrevivir y para poder desarrollarse más. Haciendo como una línea de tiempo en un primer momento, estas sociedades se van a dedicar a lo que sería la caza y la recolección de animales y vegetales. Bien, esto requería un estilo de vida nómade. ¿Qué sería un estilo de vida nómade? Que nunca están en un lugar fijo de manera permanente. Van a ir rotando, se van a ir trasladando. ¿Por qué? Porque en un primer momento ellos no sabían producir sus propios alimentos, ni sabían criar animales y demás. Por lo tanto, tenían que ir por el mundo buscando ¿sí? Pero bueno, esta forma de vida, que es el estilo de vida nómade, va a tener ciertas limitaciones, especialmente en lo que serían los cambios climáticos y la disminución de recursos. A ver, ¿por qué? Una vez que se genera todo lo que tiene que ver con cambios climáticos, la era del hielo y demás, y fue pasando eso, muchas especies que ellos consumían y que iban buscando a lo largo de la vida, ¿sí? Lo que va a pasar es que se van a terminar extinguiendo. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar estos cambios climáticos. Entonces ahí está la gran supervivencia del más apto, ¿sí? ¿Qué sería eso? Bueno, básicamente se tuvieron que adaptar y buscar resolver esos problemas que le generaron los cambios ambientales para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Estas especies, que sabían poco y nada, pero que sabían, comenzaron a producir sus propios alimentos, comenzaron a generar una domesticación de animales, los comenzaron a criar ellos, y esto generó que se genere un pasaje de vida nómade a vida sedentaria. ¿Qué sería un estilo de vida sedentario? Básicamente un estilo de vida sedentario quiere decir que no van de un lugar al otro buscando comida, ahora se van a quedar en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque ya no necesitan ir por el mundo buscando alimentos, ¿sí? Porque ya lo tenían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, surge lo que es la ganadería, surge lo que es la agricultura, se generó un incremento de lo que serían los alimentos y con esto se incrementó la población y poco a poco fueron construyendo. Yo se los cuento así para que lo entiendan, más casas, ¿sí? Se formaron las primeras aldeas, con el tiempo se formaron las primeras ciudades, pero bueno, eso fue lo que generó
los cambios climáticos, el pasaje de vida nómade a vida sedentaria. Ahora bien, la transición de sociedades cazadora y recolectora hacia la agricultura fue un proceso gradual, no es que se dio de la noche a la mañana, y fue ocurriendo, por así decirlo, en diferentes partes del mundo, pero de manera independiente. Ahora, esto ¿sí? Se lo conoce como la revolución neolítica. ¿Por qué se la denomina así? En primer lugar, porque fue toda una revolución, ese aprendizaje de domesticar plantas y animales, pero también se lo denomina neolítica porque sucedió en el neolítico, ¿sí? Todo lo que ese momento de periodos de caza y recolección y demás sucedió durante el paleolítico. Ahora bien, con esto, ¿sí? Lo que pasa es que se genera una transformación muy profunda, o se generó una transformación muy profunda en lo que tiene que ver con la organización social de las comunidades. ¿Por qué? Lo que generó la domesticación de plantas es que se comience a cultivar, se comience a cosechar, y eso generó excedentes. ¿Qué serían los excedentes? Lo que sobra, ¿sí? Lo que, digamos, no sé si sería lo que no se necesita, pero es lo que te sobra de la cosecha. Vos consumiste todo y te quedó un excedente. Ahora bien, esta actividades agrícolas generó que surjan personas que se dediquen directamente a eso y que se dediquen a, por ejemplo, a la fabricación de herramientas y demás. Ahora bien, la estabilidad alimentaria promovió la creación de estructuras sociales más complejas y jerarquizadas, estableciendo las bases para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Esas personas jerárquicas, bien, que en un primer momento eran las que más conocimientos tenían, podríamos relacionarlos con cuestiones de creencias y demás, eran las que se quedaban con ese excedente. Con el tiempo lo fueron intercambiando, ¿sí? Por productos que ellos no producían, y así se generó como esa especie de trueque y demás. Pero esos excedentes no se lo quedaban la población total, sino los que comenzaron a dominar la región. Bien, todas estas ideas o estas nuevas formas de creación de ciudades, de obtención de excedentes, fueron factores claves para el surgimiento de las primeras ciudades y con el tiempo a la formación de los primeros estados. Las ciudades se convirtieron en centros comerciales muy importantes, pero también centros culturales y centros de poder político. Las grandes ciudades van a albergar a la clase dominante, bien, y esas clases dominantes o esas ciudades que albergan las clases dominantes también van a tener los centros comerciales donde la gente va a ir a generar trueques, van a ir a vender y demás, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se lo denominan también como centros culturales? Porque va a comenzar a atraer a personas de diferentes regiones, ¿bien? En donde se van a comenzar a generar una interacción social, una interacción cultural entre diferentes regiones. Con el crecimiento de estas ciudades, bien, surgieron lo que serían las primeras formas de gobierno centralizado, con la idea de administrar y controlar los recursos y la población de manera más eficiente. ¿Qué sería un gobierno centralizado? Encabezado por una persona o pocas personas, ¿sí? Estos estados incipientes incipientes sería que comienzan a nacer, nacientes, desarrollan sistemas legales, administrativos y militares. ¿Para qué? Para mantener el orden y proteger sus intereses. Por eso a partir de ahí se lo comienzan, o podemos decir que nacen los primeros estados. Ya hay como una constitución, por así decirlo, tiene ciertas limitaciones, un aparato militar, en donde van a funcionar para ¿qué? Para mantener el orden, ¿sí? Consolidando así las primeras estructuras políticas, básicamente.
Pero bueno, no sé si se van dando cuenta cómo hacemos esa línea de tiempo en donde pasamos del proceso de casi recolección del Paleolítico, analizamos lo que es la Revolución Neolítica y ya nos encontramos básicamente con lo que sería la formación de los primeros estados. Dentro de todo este proceso, ¿sí?, nos vamos a encontrar con grandes descubrimientos y demás, o innovaciones, y una de las invenciones más importantes en la historia de la humanidad va a ser el de la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a presentar como un hito crucial para el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Porque va a permitir documentar todo, absolutamente todo de una sociedad. Pero no solamente eso, sino que va a permitir el transmitir conocimientos de generación y en generación. Y bueno, obviamente tener como una administración y control más riguroso de los recursos. Obviamente, no todos y no todas van a saber leer y escribir, ¿sí? Y acá vemos también cómo se ejerce dominación sobre eso. Si la persona que trabaja en el campo no necesita leer y escribir, pero la persona que lo administra, una persona muy de confianza del gobierno centralizado, sí va a necesitar saber y escribir, y hasta ahí nomás, ¿sí? La escritura también va a facilitar la comunicación a larga distancia y la coordinación de actividades mucho más complejas, como la construcción de infraestructura, la organización de ejércitos y demás. Posibilitó la creación de lo que sería, como veníamos hablando, de registro contable, lo que va a contribuir al desarrollo de economías más sofisticadas y va a fortalecer lo que sería en los gobiernos centralizados. La escritura también va a desempeñar un papel fundamental para preservar la cultura y la identidad de las sociedades antiguas, permitiendo la transmisión de valores y demás. La escritura va a marcar un antes y un después. Y para la historia y para los historiadores es importantísimo la escritura. ¿Por qué? Porque todo pueblo e imperio que tenía una escritura se sabe todo, absolutamente todo, porque dejaron registros detallados de todos. Cómo vivía la población, cómo gobernaba, en los dioses que creía, en cuántos dioses, cómo se llamaba cada uno de ellos, la actividad económica, las guerras, todo, absolutamente todo lo que se sabe en gran parte es por la escritura. ¿Hay otras formas de saber cómo se vivía anteriormente? Sí, por lo que se conoce como fuentes históricas. ¿Qué serían fuentes históricas? Materiales de época. Por medio del análisis de esto se permite también descifrar, por así decirlo, cómo se vivían. Por ejemplo, a los faraones egipcios, ¿sí?, se los enterraban con mucho oro, y a los que no, eran faraones y eran pobres y de clase baja, se los enterraban así nomás. Entonces, en base a ese análisis de fuentes, que serían las tumbas, podemos ver cómo hay una sociedad jerarquizada. Pero bueno, no es la única herramienta de saber cómo se vivía, sino que tenemos a la escritura y demás. Ahora bien, ante las problemáticas ambientales, ¿sí?, que van a tener las sociedades antiguas, como por ejemplo, adaptación a estos cambios climáticos y demás, las sociedades antiguas van a desarrollar diferentes estrategias para apaciguar lo que serían sus efectos y también para tener una sustentabilidad de los recursos. Por ejemplo, se va a empezar a rotar a los cultivos, ¿sí?, y la implementación de técnicas de conservación del suelo, va a permitir que estos suelos no se desgasten. Se van a comenzar a buscar otras alternativas, como por ejemplo abonos para la tierra, sistemas de riego. La gestión comunitaria de los recursos, basadas en normas y regulaciones establecidas por las autoridades, va a permitir el uso responsable y equitativo de los recursos disponibles, o sea, no desarrollar, como lo hacemos hoy en día, una explotación excesiva de los recursos. Las estrategias implementadas para afrontar lo que serían las problemáticas ambientales, ¿sí?,
van a tener un impacto significativo en el sistema social, económico de las sociedades antiguas. La adaptación de prácticas agrícolas sostenibles va a permitir un aumento de la producción de alimentos, y tenemos que tener en cuenta que cuando los alimentos aumentan, la población también aumenta, ¿sí? Lo que una vez facilitó el crecimiento de la población y la expansión de ciudades, ¿sí? Cuando hay mucho aumento de la comida, por así decirlo, la población aumenta. La gestión eficiente de los recursos naturales, recordemos que los recursos naturales es los minerales o las herramientas que el ser humano puede llegar a extraer de ciertos ambientes. Y algo a tener en cuenta es que los recursos naturales, lo que determina o quien determina que eso es un recurso natural o no es la población, ¿sí? Y la importancia que le dé la población, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo, que hoy en día es un recurso natural, hace 700 años no lo era. ¿Por qué? Porque no era considerado una fuente de energía importante, ¿sí? La gestión eficiente de los recursos naturales va a contribuir a generar esa estabilidad social y va a reducir los conflictos por el acceso a los mismos. ¿Por qué? Porque ahora hay como lo que estamos hablando, ¿no? En el contexto en el que estamos hablando, hay como una idea mucho más razonal, ¿sí? Y de un Estado fuerte que interviene en cómo se tienen que explotar esos recursos. Lo que va a generar es que se reduzca ese acceso a los recursos. Además, la invención de la escritura y otras tecnologías avanzadas va a promover o a promulgar lo que sería un progreso cultural y científico. El análisis de las estrategias utilizadas por las sociedades antiguas para poder resolver sus necesidades básicas y enfrentar las problemáticas ambientales ofrece valiosas lecciones para la actualidad. Es importantísimo. Y esto era lo que estábamos hablando con anterioridad, o lo que le decía anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las medidas que se tomó es, digamos, un sistema de rotación para no generar una sobreexplotación de los suelos. Hoy en día se tendría que hacer eso, se hace, pero bueno, hay cosas que no se tienen en cuenta, como una tala indiscriminada de los árboles. La importancia de la sustentabilidad, la gestión responsable de los recursos y la capacidad de adaptación a estos cambios ambientales son principios que siguen siendo relevantes en el contexto moderno. Además, el desarrollo de las tecnologías, que son mucho más innovadoras, pero al ser más innovadoras también pueden generar una mayor contaminación, y la implementación de sistemas de gestiones comunitarias pueden servir como modelos para abordar desafíos ambientales. Hay más conocimientos hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, todo se puede utilizar para poder evitar eso. La comprensión de las soluciones históricas y su aplicación en el presente puede contribuir a la creación de sociedades mucho más sostenibles y responsables, ¿sí? En donde éstas puedan ser capaces de enfrentar los desafíos ambientales con eficacia y con equidad, ¿sí? Más responsabilidad. Ahora bien, a modo de cierre, la evolución, y yo siempre digo evolución o involución, de las sociedades humanas desde las comunidades, y hacemos esa línea de tiempo, cazadores y recolectores, hasta el establecimiento de las primeras ciudades, formación de los primeros estados, hasta llegar a esta etapa más contemporánea, estuvo profundamente influenciada para resolver esos cambios climáticos y la adaptación a esos cambios climáticos. Las estrategias innovadoras desarrolladas por las sociedades, como la cultura, la domesticación de plantas y animales, la invención de la escritura, no solo van a asegurar la supervivencia de la especie humana, sino también impulsan básicamente un desarrollo social, económico, cultural mucho más complejo. Las lecciones aprendidas de estas experiencias históricas
Subrayan la importancia de la sustentabilidad y la gestión responsable de los recursos. Esto es importantísimo. Si bien se tienen que adaptar a los diferentes cambios ambientales que se generan, tiene que haber un uso responsable de los recursos. Son principios fundamentales para enfrentar los desafíos ambientales hoy en día. Y con esto cerramos. Al comprender y valorar las soluciones implementadas que se pueden implementar, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que vivimos, ¿sí? Por las sociedades antiguas, ¿sí? Las innovaciones que implementaron las sociedades antiguas pueden inspirarnos para construir un futuro mucho más equilibrado, más responsable, utilizando básicamente los recursos naturales de una manera mucho más consciente. Eso es todo, gente. Chau, chau.